Buenas tardes, traemos las noticias del cielo a la tierra, las buenas nuevas de salvación. Hoy vamos a estar transmitiendo las noticias de Génesis capítulo 41. Hoy tengo el privilegio de presentar estas buenas noticias en medio de tantas malas noticias con mi hermano Leonel. Hermano Leonel, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Tengan todos muy buenas tardes. Hermana, feliz de poder compartir este capítulo 41 porque nos da una enseñanza tremenda. Amén. Cuéntanos, hermano, qué dicen esas noticias, esas buenas noticias en el capítulo 41. Bueno, este capítulo es muy interesante porque tiene dos títulos muy importantes. La primera es que José interpreta el sueño de Faraón. Y la segunda dice que José es gobernador de Egipto. Voy a leer unos cuantos versículos para que entremos en tema, mi hermana. Bien, pues, hermano. Dice el versículo 1, dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado. A ver, hermana, en el versículo 1 es muy importante porque dice que pasados 2 años. ¿2 años de qué? Habían pasado 2 años que José había interpretado un sueño, 2 sueños en la cárcel, que era del copero y del panadero del rey, ¿cierto? Este José había interpretado estos 2 sueños en la cárcel y le había dicho a estos 2 hombres que se acordaran de él cuando estuvieran afuera. Pero ¿qué pasa? Habían pasado 2 años y estos hombres no se habían acordado de lo que habían prometido a José, pero Faraón tuvo este sueño. ¿Qué sueño tuvo el Faraón, hermana? Tremendo, hermano, porque aquí hablan los sueños del Faraón, o sea que él tuvo varios sueños, pero la palabra nos enseña que era el mismo sueño. O sea, qué tan lindo. A mí lo que más me ministra de esta noticia es porque, como cuenta el hermano, a aquel hombre se le olvidó mencionarle al faraón sobre José, pero era un propósito de Dios porque no era el tiempo de Dios, ¿cierto? Y vamos a ver que cuando faraón se levanta todo así estremecido, atormentado, preocupado por ese sueño que tuvo porque no lo supo interpretar, él no entendía. Sabemos que en ese tiempo buscaban a los sabios, a las personas entendidas sobre los sueños, a magos, adivinos, ¿cierto? Pero entonces ahí fue cuando este hombre habló de que conocía a un hombre que sabía interpretar los sueños. Pero algo que me parece muy bonito es porque José dijo que no era él. Él no era el que interpretaba los sueños, sino que era el Espíritu de Dios. Entonces, qué tan bonito esto, porque sabemos que la palabra de Dios o la noticia siempre va a ser cristocéntrica, siempre nos va a llevar a Cristo. Sabemos que cada hombre o cada mujer que está aquí en la Biblia plasmada es un instrumento de Dios, pero el eje principal es Cristo. Entonces vemos aquí cómo, hermano, le habla de esos sueños, pero vamos a hablar de los sueños. ¿A quién no le gusta soñar? Todos hemos soñado, hemos tenido sueños bonitos, incluso hemos tenido pesadillas, y muchas personas tristemente han perdido ese valor o ese significado de los sueños. Mucha gente dice, no, es que son tus emociones, es que usted sí sueña. Pero cuando nosotros nos vamos a la Biblia, cuando nosotros tenemos esa comunión, esa intimidad con Dios, sabemos que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces nosotros somos esos José de esos tiempos. Entonces cuando Dios nos quiere hablar, muchas veces espera que estemos quietos, que estemos dormidos, que estemos tranquilos por todo lo que hay en el día, los afanes, las ocupaciones. Y cuando nuestra alma está en reposo, cuando nuestro espíritu, que es el que se conecta con Dios, Dios usa ese momento realmente de descanso, porque nosotros pensamos que descansar es acostarnos y la gente está acostada y está pensando mañana tengo que hacer esto. Entonces entramos en ese descanso del Señor y habla nuestro espíritu, hermano. Entonces aquí habla de que el faraón soñó de que habían 7 vacas flacas, ¿cierto? Y uno dice, pero pues, ¿qué tiene que ver soñar con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, ¿cierto? Él soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. No entendía. Después soñó con espigos, ¿cierto? Con espigos bonitos y después soñó con espigos secos y feos. Cuando nosotros soñamos algo bonito, ay, tan bueno, viene de Dios. Cuando soñamos algo feo, reprendemos a Satanás.
Pero no, o sea, Dios nos habla a través de los sueños y nos habla a través de la palabra, que es la que ministra nuestras vidas, ¿cierto? Cuando queremos escuchar la voz de Dios, vamos a la palabra. Pero ¿qué quiere hablar? ¿Qué quiere hablarnos Dios hoy? De que cuando Faraón tuvo ese sueño, José le dijo, no son dos sueños, es el mismo sueño. Y Dios le estaba hablando de un tiempo de hambruna. Él le dijo, pero ¿por qué yo veo que las vacas flacas se comen a las vacas gordas? Porque yo veo que las espigas estaban bonitas y después estaban secas, ¿cierto? Sabemos que Dios siempre usa ese diseño, ese lenguaje figurado para hablarnos de la manera que le entendamos. Entonces vemos aquí, hermano, que el Señor le estaba hablando de una hambruna. No. ¿Qué es lo que pasa? A mí me ministraba mucho esta palabra, ahora yo le decía a mi esposo, uy, tremendo, porque hace por ahí como 2 años Dios ministró a mi vida y les voy a contar. Ministró a mi vida con un sueño sobre esto. Y lo puedo decir con toda certeza, como que el mismo Espíritu Santo de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo que está entre nosotros. Sabemos que estamos en tiempos difíciles y que Dios nos está llamando a un despertar. Nosotros estamos trabajando, estamos viendo prosperidad en nuestra casa, compramos moto, compramos ropa, tenemos alimento, y no es para generar temor, sino para generar conciencia, para generar un llamado de que no nos conformemos o que pensemos que porque tenemos todo, no van a venir cosas difíciles. Van a venir cosas difíciles. Aquí está ilustrando vacas flacas y vacas cortas, pero sabemos que estamos en un caos a nivel mundial, aparte de valores, de principios, de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, del temor de Dios, las familias, todo lo que está haciendo esta humanidad que no agrada a Dios en cuanto al pecado, la lascivia, la mentira, la brujería, la idolatría. Todo esas son esas vacas flacas, que se están comiendo esas vacas gordas en los hogares, que se están comiendo el amor, que se está comiendo tantas cosas, hermanos, que están saliendo del hogar. Y nosotros como pueblo de Dios nos tenemos que levantar. Cada vez que leamos la palabra, ¿qué nos quiere ministrar Dios hoy? Porque cuando estamos en abundancia, se nos olvida a veces ser más agradecidos con Dios, aún ayudar a otras personas que están en necesidad y solamente estamos preocupados por nosotros mismos. Tenemos problemas, me duele la cabeza, tengo depresión, estoy triste y tenemos todo para estar agradecidos. Somos quejándonos cuando hay tantas personas esperando un órgano, esperando una quimio, se le murió un hijo, le pasaron tantas cosas y nos volvemos como tan inconscientes. Vemos tantas cosas como Dios nos está hablando y nos está bendiciendo para ayudar. Hermano, aquí vemos que como habla de José, cuando Faraón lo manda a llamar para que le interprete el sueño, José no fue con esa intención de ser exaltado él o decir, sí, yo soy el que interpreta los sueños y me busca o algo, ¿cierto? Porque a veces pasa así en la vida, tenemos dones, talentos, sí, yo soy el que mejor predico, yo soy el que mejor, y no se trata de nosotros. Los dones, los talentos, dice su palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de él. Si algo bonito tenemos que darle a Dios es porque él lo ha puesto en nosotros. Entonces vemos aquí cómo manda a llamar al faraón y cómo el faraón cuando lo manda a llamar lo usa y lo coloca como gobernador. O sea, él no buscó ese puesto. Primeramente somos llamados por Dios y después Dios respalda ese llamado a través de las personas. Incluso se cumple la palabra donde dice que la plata del impío será ¿para quién? Para el justo, ¿cierto? Porque aún Faraón tenía estos sueños y Dios usó. Entonces dice, ve cómo Faraón que no temía a Dios va a soñar cosas de Dios. A veces no creemos. Tenemos que saber que Dios es soberano. Dios hace como quiere, con quien quiere y donde quiere. Y aquí todo esto lo usó aún al mismo Faraón para colocar a José como gobernador, para que fuera el nombre de José exaltado, el nombre de Dios exaltado a través de la vida de José. Y vemos aquí como cuando ya el pueblo se quejaba por la hambruna que vino, ¿dónde iba? A José. Nosotros podemos ver, ahora que yo estudiaba esta palabra, yo me acordaba de la iglesia donde nosotros nos congregamos. Dios ministraba mi vida de Centro de Fe y Esperanza, que no es una iglesia perfecta, no somos personas perfectas, ¿cierto? Amamos, honramos a nuestros pastores que están ahí guiándonos a través de la palabra, pero la iglesia cuando hubo el tiempo, hermano, de ese COVID que hubo, la iglesia bendecía a las personas, salían a llevar alimentos. Entonces la iglesia era como ese José, los pastores fueron como ese José y hubo como esos graneros, porque la iglesia nunca tuvo que pedir.
La iglesia fue y dio. La iglesia bendijo. A mi casa me llamaron para darme el mercado. Yo dije, no me den mercado porque yo tengo, désenlo a otro. Entonces es eso, que nuestros graneros estaban llenos, que nosotros hemos sido esos José, que Dios nos ha usado como esos José en nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestro trabajo, donde estamos. Dios siempre nos usa, que la gente dice, pero ve, yo no le veo lujo a ese hermano y ¿dónde saca tanta cosa? Pero tenemos a Dios. Amén. O sea, el pan se puede acabar, pero tenemos al dueño del pan. Sabemos que Jesús es el pan de vida, que desde que lo tengamos a Él provee y van a rebosar nuestros canastos. Entonces mire que todos esos procesos tan duros que vivió José, ¿cierto? Lo de sus hermanos, lo que lo vendieron, tantas cosas que lo pensaban matar, la separación. Yo veo la separación de José con su papá como cuando la separación de Jesús con Dios, ¿cierto? Cuando Jesús sintió ese dolor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús estaba en su humanidad, cuando recayeron los pecados sobre él, José sentía esa tristeza. ¿Cómo se sentiría él sin su padre? ¿Cómo se sentiría él sin su hermano? Él de pronto él era más apegado a Benjamín. ¿Y cómo se sentiría con esos otros hermanos atacados? No solamente podemos llevarlo a los hermanos de la familia, llevémoslos a los hermanos de la fe. Porque cuando nosotros ya estamos en Cristo, somos una familia, ¿cierto? Entonces extrañamos al hermano, esa palabra de aliento, esa ayuda, que si mi hermano tiene una necesidad, yo pueda estar ahí como ese José. Porque José es el prototipo de Cristo. Amén. José es el prototipo de Jesucristo. Entonces, hermano, esa noticia a mí me llena de mucho gozo, es porque estamos en este tiempo. Estamos hoy ya 27 de julio. Amén. 27 de julio del 2025. ¿Y esta palabra cuándo se escribió? ¿Hace cuántos años? Miles de años. Pero se está cumpliendo. Y Cristo está pronto a venir. Su venida está cerca. Nosotros no estamos jugando a la iglesia. Por su misericordia el Señor nos sacó del mundo. No del mundo físico, pero sí del mundo espiritual, de la manera vana de vivir. Así como Jesús le dijo, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, pero que los guardes del mundo. Eso está haciendo el Señor con nuestra vida. Eso está haciendo con nuestra familia. Tenemos que despertarnos, tenemos que ser eso José, tenemos que tener nuestra casa como esa bendición, con esos graneros llenos, para bendecir, porque van a venir tiempos difíciles, van a venir esas vacas flacas a querer comerse nuestra economía, a querer comerse nuestra fe, a querer comerse nuestros principios, nuestros valores, nuestra identidad en Cristo por todo lo que está pasando. Entonces no estamos en contra de la diversidad de género y tantas cosas que hay, no, porque nosotros podemos decir como dijo Jesús, yo vine fue a dar, ¿qué? Salvación. Él vino a amar, Él vino a buscar lo perdido. Nosotros no estamos en contra del que comete pecado, sino de su pecado, porque es lo único que lo aleja del Señor. Y nosotros a través de esa noticia lo único que queremos es ser ese canal de bendición, que si el Señor pudo cambiar esa Mari Carmen que salía, que tomaba, que mentía, que se iba por allí, que se iba por acá y que se creía buena, ¿cierto? Porque nosotros decimos, no, yo no miento, cualquier cosita que digamos que no agrada a Dios es mentira. A todos nos enseñaron que las mentiras eran piadosas o que muchas cosas, pero ya en Cristo, ya todo era así, todo nuevo, hermano. Entonces yo viendo aquí a mi hermano Leonel hablando con él, compartiendo esta palabra, yo puedo ver a Cristo a través de la vida de mi hermano. O sea, él me tiene que modelar a Jesús, él tiene que ser el prototipo de José, porque seamos personas que con defectos y errores, porque tenemos muchos errores, pero tenemos la palabra de Dios que nos redarguye, que nos guía, el Espíritu Santo. Sabemos que somos redimidos, que hemos sido lavados, limpiados, transformados, renovados, y que esta obra está incompleta todavía, pero que es renovada cada día y que será perfeccionada la venida de Cristo, que es lo que estamos esperando. Muchas personas dirán, no, pero mantienen diciendo que Cristo va a venir evangélico loco. Pero les digo algo, Él está a la puerta. Él está a la puerta y yo les invito con todo mi corazón que donde se encuentren, lean la palabra, oren, le pidan a Dios. No es una religión, no son 4 paredes. Cristo es más que eso. Él murió en la cruz por mucho más que eso. Él murió para darnos salvación y vida eterna. Es mejor una vida eterna con Cristo y no una eternidad para las personas que no creen en el infierno. El infierno es real. Pero ¿cómo van a creer si no leen la palabra? Dicen que la palabra da locura, pero locura da la marihuana, el vicio, todas esas cosas, eso sí da locura. Pero la palabra es poder de Dios. Hermano,
Eh, hermano, ¿qué tienes para decir? Hermana, hay algo muy importante. Claro, claro, hermana, qué importante todo lo que has dicho acerca de este capítulo es verdad. Pero algo muy importante es ver cómo se cumple el propósito de Dios en este capítulo, ¿cierto? Vemos que otros capítulos anteriores a este nos muestran que José salió de 17 años de ese lugar hacia Egipto. Hasta los 30 años no fue elegido gobernador. O sea, fueron 13 años esperando ese propósito de Dios. Nosotros a veces creemos que Dios tiene un propósito para nosotros, pero lo queremos de la noche a la mañana. Hay que esperar en Dios porque los tiempos de Dios son perfectos, ¿cierto? Él tuvo que esperar 13 años, pasar por una prueba muy difícil, pero vemos que en este capítulo se cumple la promesa. Es colocado gobernador de todo Egipto, el segundo después del rey, o sea que él era el primero después del rey. El rey era el primero, pero fuera de él no había nadie. Aquí se cumple esa promesa y a lo que había sido enviado a Egipto José. Nosotros hemos sido enviados, hermanos, a predicar esta palabra a toda criatura de la tierra, porque es un mandamiento del Señor Jesús. Como dijo José, no somos nosotros, es nuestro Dios el que hace la obra. Nosotros no nos debemos de preocupar cuando predicamos. Me gustó hoy lo que dijo el pastor hoy. ¿Por qué nos preocupamos? Si la obra es de Dios. Yo solo debo obedecer, debo de hablar, debo predicar, debo enseñarle a la gente y, como dijo él, hay que comunicar y reprender el pecado. Hay que decirle a la gente qué es el pecado. Hay que llamar a lo bueno que es bueno y a lo malo lo que es malo. No podemos hacer lo que está haciendo el mundo en estos momentos. Entonces nosotros debemos de ser eso, José. Eso, José, que estamos en esta tierra para llevar este alimento espiritual. José llevó un alimento material que fue el trigo a toda la nación. Amén. Nosotros como ministerio evangelístico llevamos esta palabra, este alimento espiritual a donde lleguen estos videos, estos mensajes, estas buenas nuevas, estas buenas noticias. Así que mis queridos hermanos, este mensaje era lo que queríamos de llevar. Y terminamos con una pequeña oración, hermana. Amén, hermano. Señor, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde, Padre Santo. Gracias por poder comunicar estas buenas noticias, estas buenas nuevas de salvación del cielo a la tierra. Que donde llegue esta palabra, el Espíritu Santo dé fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Que es Dios el que hace la obra. Nosotros somos un canal. Entonces, a todos aquellos que escuchan esta palabra, recuerden que Cristo vino pronto, que esa hambruna que habla aquí se cumplirá. Y es esa hambruna espiritual que estamos pasando por estos momentos. Pero hay estas buenas noticias. Nosotros como ministerio llevamos estas buenas nuevas. Te damos gracias, Padre. Llénanos de tu Santo Espíritu para seguir llevando tu mensaje. Que este mensaje llegue a los corazones de las personas y que lo puedan poner por obra. Te damos gracias, te alabamos y bendecimos en el nombre del Señor Jesús con acción de gracias. Amén y amén. Amén, Dios les bendiga. Dios les bendiga.